Muy buenas a todos, soy el maestro Fide de ajedrez Pablo Yazmiño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia contra Táctica. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la apertura española. Me voy a centrar en enseñaros la línea principal de la apertura española y también os voy a enseñar múltiples trampas, sobre todo contra la defensa berlinesa, que es una defensa muy conocida de la apertura española. Vamos a entrar dentro de la apertura española, también conocida como Ruy López. E4, E5, caballo F3. Aquí estamos amenazando al peón de 5 y como ya sabemos, las negras suelen defender con caballo C6, aunque también sería posible jugar con D6, una línea muy interesante. Vamos a centrarnos en caballo C6 y en vídeos anteriores os mencioné alfil C4, la apertura italiana, pues en este vamos a hablar sobre alfil B5. Para empezar, la idea principal de alfil B5, si eres muy principiante, es que el caballo de C6 es el defensor del peón de 5, entonces estamos amenazando el defensor de ese peón. Entonces, si nosotros conseguimos capturar ese caballo, ya las negras no tienen defensor del punto de 5 y vamos a poder capturar en E5. Entonces, muchos principiantes lo que hacen es defender ese caballo con caballo G7, ya que tras alfil por C6, caballo por C6, siguen defendiendo el peón de 5. Pero vamos a ver cómo eso no hace falta y se puede jugar mucho más fácilmente con la jugada A6. Vosotros podéis pensar que ganáis un peón con lo que hemos visto, es decir, por ejemplo, alfil por C6, D por C6 y caballo por E5. Y nos quedamos con peón de más. Pero esta es una trampa típica que suelen caer las blancas y no debéis jugar, ya que os estoy enseñando cómo jugar con la apertura española, ya que aquí las negras hacen dama D4, ataque doble, amenazando el peón D4 y el caballo de 5. Y cuando reiteréis el caballo, simplemente dama por E4, dama E2, defendiendo el jaque, dama por E2 y rey por E2. Y llegamos a una posición muy igualada que no hemos sacado nada de ventaja y nosotros tenemos la flanca y tenemos que sacarla. Entonces, no os recomiendo aquí que juguéis alfil por C6, D por C6 y caballo por E5. Podría ser muy interesante jugar D4, que es una línea principal que juega a los grandes maestros y donde tenéis muchos planes. Pero caballo por E5 es una jugada dudosa y ya aspiráis a 0 ventaja en la apertura. Entonces, A6, cuando os hagan A6, no están dejando el peón de 5, simplemente os están echando el alfil y tenéis que jugar con alfil A4, que es la jugada típica que hacen todos los jugadores. Aquí las negras suelen continuar con caballo F6, desarrollando las piezas y, por ejemplo, están amenazando el peón de 4 y aquí os voy a recomendar que juguéis con enroque. Aparentemente os estáis dejando el peón de 4, ya que las negras van amenazando el peón y vosotros habéis pasado de la amenaza. Pero ¿qué ocurre si caballo por E4? Pues básicamente aquí entramos en una línea muy interesante y es D4, abriendo el centro. Ya que si las negras continúan con E por D4, vosotros podéis seguir con torre 1, ya que habéis quitado el peón de E5 que estaba en el centro y ahora amenazáis el caballo que está en la misma columna que el rey. Las negras suelen continuar con D5 y tras caballo por D4 obtenéis una muy buena posición, ya que estáis amenazando caballo por C6, alfil por C6, F3, ya que el caballo está clavado y por ejemplo podría seguir con alfil C5 y podéis jugar con alfil por C6, D por C6 y F3 obteniendo una muy agradable posición. Entonces no os estáis dejando ningún peón. De hecho aquí lo más normal suele ser jugar con B5, las blancas suelen continuar con alfil B3 y cuando D5, D por E5 y esta es la apertura, es la línea abierta de la española y hay multitud de partidas y aquí podéis continuar jugando con C3, alfil E3, torre 1, caballo D2 y obtenéis una muy buena posición y que es muy recomendable que la juguéis ya que vais a aprender mucho. En el caso de que las negras no opten por comeros el peón, que no es lo usual, pero también lo juegan muchísimos jugadores, es de las líneas principales, si os juegan por ejemplo alfil A7, que es la jugada más común, ahora vais a jugar con torre E1 protegiendo el peón de 4. Las negras suelen continuar con B5, ya que si por ejemplo ahora deciden jugar con enroque, que es una línea mucho menos usada, aunque muchos principiantes la emplean, se enrocan rápidamente para proteger el rey, ahora sí que podéis hacer alfil por C6 y tras D por C6, caballo por E5,
y ahora este peón sí es un peón de más limpio. Entonces lo normal es que aquí os jueguen B5, ya que enroque es una jugada dudosa, y tras alfil B3 y D6, que es la jugada principal. Bueno, también pueden continuar con enroque corto buscando un sistemita marcha, pero os voy a recomendar un esquema que os vale contra todo. Si por ejemplo aquí os juegan D6, que es la que me voy a centrar, vais a jugar con C3. Y cuando enroque, ahora vamos a seguir con H3. La idea de H3 es evitar que el alfil de las negras vaya a G4, que muchas veces suele ser molesto, ya que parten las patas al caballo, suele seguir alfil por F3, dama por F3, y la idea de las blancas muchas veces suele ser romper en D4, y ya al haber perdido el caballo de F3 y encima la dama no estar en D1, pierde mucha fuerza. Eso, entonces jugamos con H3, línea principal además. Uy, alfil por H3, sería muy interesante que la jugasen, la verdad. Entonces aquí pueden jugar múltiples líneas. Está tanto caballo A5, que es de hecho creo que es la más principal. También está caballo B8, muy interesante, que es la Breyer. Y ahora por ejemplo vamos a suponer que juegan con alfil B7, que también es muy usual desarrollando piezas, y que si sois principiantes es lo más usual que os jueguen, ya que están sacando una pieza menor y es lo más normal. Aquí simplemente vais a jugar con D3 y vais a jugar un esquemita parecido al que os enseñé con la apertura italiana. Vais a jugar con caballo D2, caballo F1 y posible salto como G3 y E3, buscando casillas como D5, F5, y tenéis una muy buena posición. Es decir, podéis seguir con caballo A5, retiramos el alfil y cuando C5 sacamos el caballo D2 y podemos llevar el caballo F1 y obtenemos una posición muy buena, muy parecida a la de la apertura italiana. Ahora vamos a ver qué ocurre si nos juegan la defensa berlinesa, que es una línea muy común dentro de la apertura española. Estamos aquí. Hemos visto A6, que es la principal. La segunda más jugada es caballo F6 y se conoce como la defensa berlinesa. Aquí hay múltiples líneas. Está tanto caballo C3 como D3, como D4, como enroque. Y yo voy a centrarme en enroque, que es la más agresiva. Básicamente aquí las negras suelen continuar con caballo por E4, que es la línea principal. Y aquí la mayoría de los jugadores juegan D4, aunque yo no la voy a recomendar. Es decir, es muy buena, pero hay muchísima teoría y no hay mucha chicha en la posición, y torre 1 es mucho más agresiva y os va a gustar mucho más, ya que tras D4 suele continuar con caballo D6, alfil por C6, D por C6, y tras D por E5 las negras suelen hacer caballo F5, dama por D8, rey por D8, y este es el típico final que se llega, que las negras también están muy bien, es una posición muy sólida, y las negras tienen múltiples planes y las blancas también. Sería muy interesante que lo jugaseis, aunque tenéis que estudiar un montón de apertura dentro de este final. Bueno, un montón de apertura no, tenéis que estudiar un montón de cosas dentro de este final, ya que hay un montón de cosas. Las negras, muchas veces las negras tienen planes como H5, H4 y desarrollar la torre por H6, y la verdad es que no es nada fácil. Así que yo os voy a recomendar que juguéis con torre 1. A primera vista, si os ponéis a pensar, podéis pensar que D5 está bien, defendéis el caballo y todo, pero simplemente aquí expulsamos con D3 y cuando caballo F6, caballo por E5, obtenemos una posición prácticamente ganada, ya que tenemos la columna E abierta y encima estamos amenazando el caballo C6, que está clavado, entonces las negras están literalmente ahogadas. Entonces D5 jugada muy dudosa, más bien mala. Veamos qué ocurre si torre 1, caballo D6. Aquí os dejo que calculéis, podéis parar el vídeo, que yo voy a dejar 5 segundos para que veáis la posición. Vale, si la habéis visto, la grandísima jugada caballo por E5. Podéis pensar que os estáis dejando una pieza y a lo mejor no la habéis pensado porque caballo por E5 perdéis una pieza. Pero es que si caballo por B5, error garrafal, ya que caballo por C6 y cuando alfil E7, caballo por D8, simplemente ganando la partida. Entonces, caballo por B5 no es posible. Entonces, tras caballo por E5 tenemos que contemplar dos posibles caminos, que es alfil E7 y caballo por E5. Los dos son muy similares y en ocasiones van a llegar a posiciones parejas.
Es decir, si por ejemplo nos juegan con alfil E7, que es una de las opciones más usuales, vamos a retirar el alfil, porque ahora sí que nos lo están amenazando. Si nos quedamos quietos ahora, caballo por B5 es pieza de menos. Entonces vamos a jugar con alfil D3, dejando el alfil apuntando a H7. Interesante. Ahí buscando cositas, traquito. Chao. Entonces aquí, caballo por E5, torre por E5, enroque y caballo C3. Y esta va a ser nuestra posición de partida, porque esto también se va a dar en el otro caso. Vamos a verlo. Es decir, si por ejemplo, acabamos de ver, no me acuerdo ahora mismo, creo que hemos visto alfil E7, evidentemente, hemos visto alfil E7 y alfil D3. O al revés. Bueno, no, esto hemos visto caballo por E5, torre por E5, alfil E7 y alfil D3. No, me estoy liando. Aquí alfil E7 y la otra es caballo por E5. Vale, me estoy liando, vale, ya me he orientado. Vale, aquí la idea es que si alfil E7, como acabamos de ver, aquí vamos a jugar con alfil D3 y cuando caballo por E5, torre por E5, enroque, caballo C3 y esta va a ser nuestra posición de partida. Vale, ya nos hemos ubicado. Vale, y ahora, ¿qué ocurre si en vez de eso nos juegan con caballo por E5? Pues ahora en vez de torre por E5, que también sería muy posible, vamos a jugar primero con caballo C3. ¿Cuál es la idea de caballo C3? Que estamos dando pie a posibles trucos tácticos. Bueno, antes de nada mencionar que si por ejemplo alfil E7, simplemente vamos a jugar con torre por E5 y cuando enroque, alfil D3 transponiendo la posición anterior. Podéis echar el vídeo hacia atrás, donde yo me lío un poquillo, y veis que es la misma posición. Vale, ¿qué ocurre si en vez de llegar a la misma posición, que lo vamos a ver a continuación, juegan con caballo por B5? Vale, pues aquí os voy a enseñar una muy dura jugada que es primero torre por E5 y cuando alfil E7, caballo D5, buscando la iniciativa. Estamos amenazando el alfil D7, que me trabo, que se me lengua la traba. Estamos amenazando el alfil D7 con la torre y con el caballo. Entonces, las negras esconden su rey y tras enroque, aquí podemos seguir con caballo por E7, rey H8 y aquí podemos continuar con caballo por C8, ganando prácticamente la partida, ya que torre por C8, torre por B5, tenemos una posición totalmente ganada. Pero si queréis hacerlo mucho más bonito, podéis hacer dama H5. Seguimos amenazando el caballo de B5. Entonces, si las negras deciden retirarlo, juegan blancas y ganan. Dejo que lo penséis, os dejo 5 segundos, pero de todas maneras, parar el vídeo. Y este es el conocido mate de Anastasia, que es muy bonito. Y es tras dama por H7, rey por H7 y torre H5. Este tipo de mate os lo muestro mucho en mis TikToks. Y lo tenéis en la descripción si queréis ver más contenido. Entonces aquí caballo D6, dama por H5, dama por H7, rey por H7 y torre H5. Es como el mate del pasillo, pero estas dos casillas no están cubiertas por peones negros, sino que están cubiertas por nuestro caballo. Es un mate espectacular, la verdad es que es de mis mates preferidos. Y ahora, eso ocurre si caballo C3 nos capturan en B5, ¿vale? Y ahora veamos qué ocurre con la línea principal, es decir, alfil E7, entonces torre por E5, enroque y alfil D3, ¿vale? Veámoslo, es decir, veámoslo también por el otro lado, por si no nos acordamos, es decir, aquí si nos damos cuenta, en la línea anterior, alfil E7, retiramos el alfil para que os quede. Entonces caballo por E5, torre por E5, enroque y caballo C3. Si os habéis dado cuenta, hemos llegado a la misma posición. Podéis volver a dar la vuelta al vídeo si nos ha quedado claro, pero lo he hecho ya 2 o 3 veces. Vale, aquí, si os dais cuenta, vamos a ponernos desde el punto de vista de las negras. ¿Qué le falta a las negras? Porque siempre hay que pensar el plan del enemigo. Pues las negras tienen como un retraso en el desarrollo del alfil de C8, entonces les interesaría poder mover el peón o a B6 o a D6 y poder sacar el alfil. Entonces, mi idea principal sería intentar quitar el caballo de D6, que me está estorbando, mover el peón y sacar el alfil. Entonces, primero de todo, echaría la torre con alfil F6
para intentar después quitar el caballo o bien a E8 y después D6 o buscar alguna forma con B6 y alfil B7. Vale. Entonces vamos a seguir, por ejemplo, con alfil F6, que es la jugada principal. Y aquí vamos a retirar la torre a E3, buscando muchas ideas. Y por ejemplo, si las negras juegan como hemos pensado con B6, aquí tenemos la maravillosa jugada alfil por H7 y tras rey por H7, dama H5 jaque, rey G8 y torre H3 con mate imparable en la octava fila. Si G6 para evitar dama H8, dama H7 y jaque mate. Entonces, si os dais cuenta, es una apertura muy truquera, pero que es muy buena. Es decir, si las negras juegan bien, seguís obteniendo una muy buena posición. Pero, por ejemplo, una jugada habitual como B6 para sacar el alfil, que es lo que yo habría pensado, se deja mate, muy fácil. Vale, veamos qué ocurre si en vez de esa jugada juegan con torre 8. Os dejo que penséis 5 segundos, a ver si conseguís ver el remate. Vale, si no lo habéis visto es normal, básicamente porque no hay ningún remate, es decir, ya no vale el truco anterior. Si ahora vosotros pensáis en hacer lo mismo con alfil por H7, rey por H7, os vais a llevar una agradable sorpresa, y es que tras dama H5, rey G8, torre H3, con mate imparable, ahora las negras tienen torre E1 mate. Entonces ya esta idea no vale. Entonces, partiendo de ahí, de que esa idea no vale, tenemos que pensar otra. Y os traigo en este vídeo, yo diría que esta es la línea más bonita que hay en el vídeo, y os traigo esta interesantísima jugada, caballo D5. Es muy activa ya que está amenazando el alfil de F6 y también está amenazando cosas como torre por E8 y entrando en C7. Entonces las negras, como no quieren entregar su pareja de alfiles, juegan con alfil de 4, jugada muy habitual. Vale, pues aquí ya estáis prácticamente ganados. Y si os dais cuenta, no han hecho nada mal las negras. Pues ya con esto estáis prácticamente ganados. Vais a jugar con torre por E8. Si dama por E8, simplemente entramos en C7, ataque doble. Lo podéis poner en un tablero y verlo más... Bueno, lo voy a hacer para que lo veáis más fácil. Dama por E8 y caballo por C7, muy fácil. Entonces lo normal es caballo por E8. Y ahora una jugada muy fuerte. Dama G4. Estamos activando la dama y estamos dando pie a que haya posibles mates, ya que tenemos un caballo activo, un alfil activo y una dama activa contra un rey. Y además estamos amenazando el alfil de D4. Aquí vamos a ver múltiples líneas. La primera de todas es qué ocurre con alfil F6. Y aquí quiero que paréis el vídeo y a ver si sois capaces de ver la secuencia ganadora. Es muy bonita. Vale, básicamente es dama E4, muy buena jugada y doble signo de exclamación, ya que estamos amenazando jaque mate en H7, seguido de dama H8 mate. Entonces las negras están forzadas a hacer G6 y ahora el brillante sacrificio, dama por E8, ya que tras dama por E8, caballo por F6, ataque doble. Hemos sacrificado a la dama momentáneamente, ya que la vamos a recuperar acto seguido, y tras rey F8, caballo por E8, rey por E8 y nos hemos quedado con pieza de más, ya que hemos cambiado nuestra dama y nuestro caballo por estas tres piezas. Entonces, alfil F6 pierde. Veamos otras posibles huidas. Si por ejemplo alfil E5 sería muy fácil, ya que dama E4 amenazaríamos el alfil y mate. Entonces veamos por ejemplo qué ocurre con alfil C5, una jugada natural buscando irse a F8 y cubrir un poco ese rey que está más agobiado que Mike. Entonces aquí jugamos con B4, expulsando este alfil. Las negras ahora tienen múltiples opciones. Vamos a contemplar, por ejemplo, dos de ellas. Y por ejemplo, una puede ser alfil B6. Y por ejemplo, con alfil B6 podemos jugar simplemente con dama E4, amenazando jaque mate. Si por ejemplo caballo F6 simplemente capturamos y entramos en H7 igual. Y entonces si G6, alfil B2. Y aquí no hace falta ver mucho más, solo hay que ver la actividad de las piezas. Esta diagonal, este caballo que puede ir a E7, sacrificios en E8, la torre está viniendo. En cualquier momento podemos tirar también el peón, aunque eso sería muy lento, habiendo todo el material, toda la chicha que hay. Entonces, obtenemos una posición prácticamente ganada. Si por ejemplo aquí alfil F8, que ya es la última jugada que tenemos que ver, aquí simplemente juegan blancas y ganan el mismo tema táctico que antes, pero podéis parar el vídeo si no sois capaz de verlo.
y básicamente jugáis con dama E4. La idea es que si caballo F6 simplemente capturamos jaque y jaque mate. Fácil. Pero ¿qué ocurre si G6? Pues claro, ya no está el alfil en F6. Ahora la idea es que este alfil hace como de muro. Y entonces ahora hacemos dama por E8, el mismo sacrificio que antes, y tras dama por E8, caballo F6, ya las negras no pueden hacer rey F8 ya que está el muro del alfil. No, me si es pesado mi padre, Magic. Entonces rey G7 y caballo por E8 obteniendo una ventaja decisiva. Vale. Entonces ya con todo esto queda concluido. Os voy a hacer una especie de resumen para que os quede todo muy claro. Simplemente llegamos a la apertura española. Apertura española. Y cuando jueguen, por ejemplo, con A6, esta opción no la hagáis, ya que es una trampa habitual y no estáis consiguiendo peón de más, ya que tras dama D4 os recuperan el peón fácilmente. Entonces tenéis que seguir con alfil A4 y las negras van a seguir con caballo F6, vosotros vais a enrocar, alfil E7, torre 1, defendiendo el peón D4, y cuando por ejemplo B5, bueno, ya sabéis que si enroque, alfil por C6 os quedáis con peón de más, entonces B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, jugada muy fuerte para evitar que el alfil le corte las patas a tu caballo, alfil B7 y jugamos D3, buscando este tipo de esquemitas con caballo D2, caballo F1, tranquilito, tú sabes, Magic, y vamos poco a poco. Y después, contra la defensa berlinesa, caballo F6, hemos visto múltiples trucos y es con enroque y tras caballo por E4 jugamos la jugada torre 1 muy interesante. Y la idea es que como caballo D6, caballo por E5 muy fuerte dejándonos la pieza. Ya sabemos que si caballo por B5 ganamos la dama con ataque doble al rey y atacamos la dama. Y si caballo por E5 jugamos con caballo C3, llegando a este tipo de posiciones que ya acabamos de mencionar. Y si por ejemplo juegan con alfil E7, pues ocurre más de lo mismo, llegamos al mismo tipo de posiciones muy interesantes. Pero antes de finalizar os quiero enseñar una posible continuación que podrían también jugar las negras. Y es por ejemplo, yo he dicho aquí caballo por E5 y tras caballo por E5 caballo C3, alfil E7, porque es lo más usual, pero claro, también las negras podrían seguir con F6, que es una jugada que no es tan, que tú dirías, bueno, está bien, se está quedando con el caballo protegido en E5 y se está quedando con pieza de más. Pues simplemente vais a jugar con D4 y aunque tengáis pieza de menos, esta posición es muy fuerte, ya que estáis haciendo D por E5, estáis metiendo una dama en H5 y obtenéis una muy buena posición. Espero que os haya quedado todo muy claro, que os haya gustado este vídeo y que podáis jugar la española contra vuestros rivales. No olvidéis darle a la campanita, suscribiros y nos vemos en la próxima. Un saludo.